trabajar, eh, vamos a continuar, más bien dicho, con lo que eran las normas Chicago y hoy me centraré específicamente en esta ventana, que es el manual. Es un manual muy, muy resumido que tiene lo que me interesa y pues hoy me voy a centrar expresamente en algunas fuentes bibliográficas y los datos que estas tienen que tener. Ayer aprendimos lo que es una cita, aprendimos lo que es una cita breve, una cita larga, cómo se coloca la parte del parafraseo y también aprendimos a hacer los famosos pies de página y también aprendimos un poquito de cómo ir agregando nuestras fuentes o cómo ir creando ese banco de fuentes nosotros vamos a utilizar como parte de la investigación en nuestro precientífico. Pero aunado a ello, no solo vamos a utilizar fuentes en líneas, va a haber quienes pueden utilizar fuentes físicas, van a hacer una entrevista, incluso pueden escuchar una conferencia en línea. Entonces, todos esos datos que me les van a servir para ir armando su trabajo, ustedes tienen que saber cómo colocarlos tanto en el pie de página y cómo irlos agregando dentro de el administrador de fuentes bibliográficas, que fue lo que les enseñé un poquito ayer, y cómo irlos agregando para después crear la tabla de bibliografía. Entonces, vamos a comenzar primero con las fuentes físicas y tenemos entonces quienes en definitiva muchos de ustedes se van a valer no solo de fuentes digitales, como lo dije anteriormente, sino que también de fuentes físicas. Fuentes físicas se refiere a libros como tal. Los libros como tales, sí se les va a pedir cuando ustedes presentan su perspectiva del trabajo precientífico, se les pide al menos dos fuentes físicas. La traducción es literatura como tal, es decir, libros físicos, y se les pide alrededor de tres fuentes digitales. Estas fuentes físicas y estas fuentes digitales, ustedes tienen que colocarlas a modo de que sean sus fuentes principales, de donde van a obtener toda, absolutamente, no toda la información, pero una buena parte de esta. Entonces, a la hora de presentar su perspectiva, sí tienen que tener mucho cuidado de no colocar cualquier tipo de fuente, porque las que ustedes van a presentar se van a clasificar como sus fuentes primarias, como las fuentes que ustedes van a utilizar la mayor parte de su trabajo. Entonces, si vamos a utilizar libro como tal, cuando lo colocamos en el pie de página, tenemos que colocar primero el nombre del autor, seguido de coma, tenemos que colocar el nombre del libro. Como les explicaba ayer, la letra, por favor, siempre verificar que sea Times New Roman 10, el nombre del libro completo. Aquí sí no podemos resumirlo porque como lo estamos colocando por primera vez y como tenemos que dar las pautas de de qué bibliografía citamos, entonces no podemos. Colocamos el nombre completo del libro, abrimos paréntesis y colocamos la ciudad, el país, el estado donde se publicó, la casa editora y la fecha. Estos datos, por lo general, ustedes los encuentran cuando abren ustedes el libro, por lo general en las primeras páginas, donde se encuentra qué edición es, el ISBN para los derechos de autor, ya les aparecen en esa parte estos datos, el país, la casa editorial y la fecha. Eso es lo que tenemos que colocar. Y si en dado caso vamos a utilizar un capítulo o ciertas páginas del libro, cerramos paréntesis, seguido de coma, colocamos las páginas. Pero ojo aquí no es necesario colocar de las 56 a las 58,
sino que solo colocamos 56-58, porque quien nos esté asesorando va a entender que colocaron que están consultando de la 56 a la 58. Entonces, para que lo tengan en cuenta, no es necesario colocar a la, sino que simplemente con un guión basta y sobra. Dime, cariño. Entonces ahí, si vas a usar otra vez tu texto, tenés que colocarlo como la forma abreviada. Ya no tenés que colocar todo esto, ya no, sino que ya lo colocas de forma abreviada. Solo colocas el apellido del autor, coma, el título del libro en cursiva y las páginas, las otras páginas que estás utilizando. Así lo tendrías que colocar de forma abreviada. No es necesario volver a escribir todo esto, tal como lo vimos ayer. Entonces, vean, mis amores, aquí tenemos otro ejemplo. Siempre se coloca el nombre, el apellido, el título, y con esto sí hay que tener mucho cuidado con los datos de el país donde se edita y la casa editora. Por favor, por ejemplo, si nos encontramos, porque esto suele pasar, y esto se da más que todo en literatura, por si alguno, por ejemplo, este año en quinto, una chica trabajó expresamente un tema de literatura. Su asesora al principio era Carla y después pasó a ser Elsa. Entonces, se encontró con varios libros que tenían más de un autor. Entonces, ¿qué pasa o cómo coloco cuando consulto fuentes bibliográficas que tiene dos autores? Porque esto es para un autor. Pero ¿qué pasa cuando coloco fuentes de dos autores? Bien, cuando coloco dos autores o cuando el libro que estoy consultando, perdón, tiene dos autores, debo colocar los dos nombres y debo colocarlos completos. Tengo que colocar, aquí está el ejemplo, Orfelio G. León e Ignacio Montero, seguido de coma, y los datos que vimos anteriormente. El nombre del libro completo, el país, la casa editora y la fecha. Si voy a utilizar páginas específicas, nuevamente aquí en lugar de punto, coma, el número de páginas. Si lo voy a utilizar por segunda vez, tendría que ir abreviado, pero ahí cambia un poco, porque cuando va abreviado, solamente coloco el apellido del primer autor. Aquí sí quiero hacer esa aclaración. Solo coloco cuando voy a utilizar, repito nuevamente, la bibliografía y no hay necesidad de colocar todo esto, pero para colocarlo abreviado, solo coloco el apellido del primer autor, que sería León, coma, diseño de investigaciones, el título, todos los datos que me piden y nuevamente eh, el título, perdón, los datos y las páginas específicas. Pero aquí voy a omitir al otro autor y solo coloco un apellido, nada más. Automáticamente cuando se revisa el trabajo se deduce en esos pies de páginas que están utilizando la misma bibliografía y que este es de dos autores. Pero esa es la regla, solo colocamos el apellido. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, alguien está trabajando un tema de biología y va a hacer uso de su libro de biología? En su libro de biología hay más de tres autores. Entonces, ¿qué pasa si son más de tres o cuatro autores? Hay dos formas de colocarlo. Si son tres autores, podemos colocar el nombre de los tres autores seguido del nombre del libro y nuevamente entre paréntesis el país, la casa editorial, seguido de coma, el año, cerramos paréntesis y las páginas. Pero si queremos
ahorrarnos, por cuestión de practicidad, colocar todos estos nombres, porque esto aplica incluso hasta con 3 autores. Entonces podemos utilizar esta fórmula. En lugar de citar todos los autores, colocamos solo el primer autor y vamos a colocar esta expresión, et al, punto, seguido de coma, el título del libro y los demás datos que me piden. Esta es una forma mucho más práctica, es un tanto más abreviada para fuentes bibliográficas que contengan más de 3 autores. Incluso con 3 autores se puede utilizar, es válido. Pero dime, corazón. Es que no entendí muy bien. O sea, tipo, cuando son 4 o más autores. No, a Sí, ver, espérame. Cuando solo hay 2, se pone el sí, nombre de uno y el apellido del otro. exacto. Va, mira, Ya. pues cuando son 2 autores, colocas los nombres completos. Cuando son 2 autores. Pero cuando ya tenemos 3 autores o más, podemos colocar solamente el primer nombre y apellido del primer autor y colocas esta expresión, et al, que significa que hay más autores. Y ya colocas todos los demás datos que te piden. Ah, ok. Pero, Uh por -huh. ejemplo, como para escoger digamos, como el autor principal. El primero, corazón, el primero que Ah, aparece. ok. El primero. Ahí nos vamos con el primero, porque en realidad cuando son varios autores, en rango de importancia, pues no le podemos dar, porque todos contribuyen de una forma equitativa. Entonces aquí lo que hacemos es con el primer autor, nada más. Con el primer autor y colocamos la expresión et al y ya colocamos los datos completos, los datos que nos piden acá, que sería la, la casa editorial, el país, la casa editorial, el año y las páginas que estamos consultando. Entonces, esta forma es un tanto mucho más, es más práctica cuando hay varios autores, porque si estamos colocando, si los colocamos todos, nos ocupa bastante espacio. Otra cosa importante, si vamos a utilizar por segunda vez esta fuente bibliográfica, lo colocamos abreviado. ¿Cómo lo colocamos? Solamente con el apellido del primer autor, nuevamente la expresión et al, punto, seguido de coma, y todos los demás datos. Por favor. Esa sería cuando lo utilizo por una segunda, tercera, cuarta vez. No, como les digo, no es necesario colocarlo todo de nuevo, sino que con la forma abreviada, yo ya estoy diciéndole a mi asesor que lo estoy consultando por segunda vez y estoy consultando otras páginas. Entonces, esos son truquitos que tenemos que ir guardando y vayan tomando nota, porque ciertamente nos van a facilitar un tanto más el trabajo estas formas abreviadas. Claro que pues esto se tiene que hacer de estos pies de página, se hacen de forma manual y si nos lleva tiempo. Dime, Leilani, corazón. ¿Cómo se ponía cuando se volvía a usar la misma fuente? De forma abreviada. Solamente si es de un autor, el apellido, seguido de coma, el nombre del libro, eh, los, los datos que siempre se solicitan, el nombre del libro y las páginas. Ok, Si es de un autor. Si es de 2 autores, solamente el apellido del primer autor, nombre del libro y las páginas. Y si es de 3 autores, 4, 5 autores, solamente el apellido del primer autor, la expresión et al y todo lo demás. Entonces, eso es para fuentes físicas específicamente, para libros. Hay otro tipo de fuentes físicas, pero estas no las voy a tocar porque no
considero que no las van a utilizar como parte del trabajo precientífico. Va a ser muy difícil que utilicen una antología. Esto va más que todo para quien va a trabajar temas de literatura, pero en realidad se inclinan más por temas de deporte, de ciencia, eh, etcétera. Entonces no se trabajan las antologías. Esto lo voy a obviar porque no es necesario, pero sí esta parte. Si utilizamos el capítulo o una parte de un libro, esto sí lo van a utilizar ustedes. Esto también es para las fuentes físicas. Por ejemplo, en su libro de biología, lo tengo ahorita en mente, que está estructurado por capítulos. Entonces, si nosotros vamos a utilizar una parte del libro, suponiendo que Leilani, tú estás trabajando algo con referente a las ciencias y vas a consultar o vas a utilizar tu libro de biología, entonces, y de tu libro de biología vas a utilizar el capítulo 2. ¿Cómo se cita o cómo coloco ese pie de página? Bueno, como el libro de biología, si se recuerdan, tiene varios autores. Entonces, colocarías el nombre del primer autor, el término, seguido de coma, el término et al, porque tiene varios autores, punto, seguido de coma, ahora sí. Vamos a usar las comillas españolas. Si se recuerdan, ayer les explicaba, alt 174 para abrir comillas españolas, alt 175 para cerrar comillas españolas. Y dentro de las comillas españolas, lo que vamos a colocar es el título del capítulo. Por favor, esto se aplica para cualquier bibliografía que ustedes utilicen y que esté estructurada por capítulos o que utilicen la parte de un libro. Colocamos entre comillas españolas el título del capítulo, solamente el título, y tiene que ir completo. No podemos abreviarlo, tiene que ir como tal. Luego cerramos comillas, seguido de coma. Tenemos que especificar en qué libro o de qué libro es. En Biología 1, si no estoy mal, ¿cómo es que se llama su libro de biología? Ahorita se me viene el nombre de Biología 1 y colocamos el país, la casa editorial, el año y las páginas completas, o sea, las páginas desde que comienza el capítulo hasta que termina. Aquí hay una acotación importante, donde dice aquí, editado por. Muchas veces los capítulos están actualizados y al inicio, en letras chiquititas, está el título y a un lado, si ustedes ven, está el título en la parte superior. Para mí sería, porque estoy visualizando ahorita, esquina superior derecha, siempre aparece el por, el nombre de la persona que escribió ese capítulo, o en su defecto aparece editado por. Si aparece editado por o aparece el autor, editado por específicamente, tenemos que colocar editado por y el nombre completo. Si es que aparece, si no aparece, que es en su mayoría, simplemente lo obviamos y solamente colocamos el país, la casa editorial, el año y las páginas que corresponden al capítulo. Esto de editado por solo es en algunos casos. La verdad es de que casi nunca aparece. Por lo general en los capítulos de un libro, siempre nos aparece el título, luego viene el contenido. Rara vez aparecen estas cuestiones, entonces las podemos obviar sin ningún problema. Lo que sí tenemos que tener claro es que tenemos que colocar entre comillas españolas el título del capítulo y después tenemos que especificar de dónde lo obtuvimos. En Biología 1, por ejemplo, si alguien va a consultar su libro de estudios sociales, se me ocurre, en Creativos 7, o va a consultar el libro de química en
Química 1, por ejemplo. Entonces, tiene que colocarlo. La diferencia está, si se dan cuenta, es que el capítulo, el nombre del capítulo no va en cursiva, pero el libro sí. Entonces, ahí tienen que fijarse en esas diferencias. Si voy a utilizar por una segunda vez la bibliografía, coloco los apellidos o el apellido, porque hay autores que tienen un apellido, hay autores que tienen dos, coloco el apellido del autor. Si es de varios autores, ya sabemos que tenemos que agregar la expresión et al, luego entre comillas españolas, el capítulo del libro y nuevamente las páginas que estoy utilizando. Esto es para colocarlo por una segunda o tercera vez. Entonces, esos son los datos que tenemos que recordar. Son bastantes aspectos chiquititos, yo lo sé que tenemos que tener presentes, pero lo que sí les recomiendo, paréntesis, es que tengan a la mano este manual. Este es un resumen de las normas Chicago y de veras es fácil consultarlo. No nos complicamos tanto la existencia. Bueno, otra cuestión, dime corazón. Miss, ¿usted cree que es mejor que usemos este que estamos usando ahorita que el otro que nos mandó? Es que el otro lo voy a utilizar para citar imágenes, que ahí está cómo se citan las imágenes, pero este es un extracto y los enlaces que les mandé también tienen extracto. El taller que está en YouTube es muy bueno porque uno puede ir viendo, ahora YouTube tiene la función de que le extiende a uno las partes del video y uno puede buscar e ir recordando. Pero sí les aconsejo este. Es que aquí está así bien resumido. Ok, Miss, gracias. Porque el texto original o el folleto original tiene como 700 y pico de páginas. Y la verdad es que ustedes solamente van a trabajar citas, pies de páginas, la construcción de una tabla de índice, una tabla de bibliografía y tabla de imágenes. O sea, no necesito inmiscuirlos a todo lo demás. Olvídense, nunca terminamos. Entonces, nos vamos a lo que yo necesito que ustedes tengan para el precientífico. Bueno, otra cuestión que ustedes pueden utilizar es el prefacio, el prólogo o la introducción de un libro. Aunque ustedes no lo crean, en los prefacios, en las introducciones, en los prólogos, hay muchísima, pero muchísima información que les puede servir. Quienes son lectores ávidos aquí en la clase, por ejemplo, Dieguito, que te gusta leer, Eunice, que también sé que te gusta leer, Paula, que son lectores ávidos, Natalia Roches, y muchos más que ahorita tengo en mente, que son lectores ávidos, se han dado cuenta o se darán cuenta que muchas veces en el prólogo nos explican ciertas cosas que no entendemos muchas veces cuando leemos el libro por primera vez. Entonces, esas páginas se pueden utilizar como fuentes bibliográficas dentro de nuestro trabajo precientífico. ¿Cómo las puedo usar? Fácil y sencillo. Los prólogos siempre tienen un autor. Por lo general, el nombre del autor aparece en el índice del libro. Dice prólogo por y el nombre del autor. Otras veces, cuando reviso el prólogo, aparece hasta el final el nombre del autor en la parte inferior y está alineado hacia la derecha. Entonces, aparece el nombre de quien escribe ese prólogo, ese prefacio o esa introducción. Entonces, tengo que colocar el nombre del autor y tengo que especificar si es prólogo, si es prefacio o si es introducción. Entonces puedo colocar introducción a y el nombre del libro completo con cursiva. Especifico quién es el autor del libro
Aquí tengo que colocar, fíjense bien, los dos autores, tengo que especificar si es prefacio, prólogo o introducción. Y nuevamente, entre paréntesis, tengo que colocar el país, estado, ciudad, la casa editorial, el año. Pero fíjense que a diferencia de las otras fuentes que estamos viendo hoy, aquí los números o las páginas están en números romanos. Esto tiene su explicación. Normalmente las introducciones, los prefacios y los prólogos no están con numeración arábiga, sino que están con numeración romana. Entonces nosotros tenemos que colocar los números romanos. Rara vez, y eso sí, rara vez el prólogo está en numeración arábiga. Si está en numeración arábiga, pues coloco los números. Pero si está en numeración romana, pues los coloco. Como les digo, rara vez. Pero aquí hay cuestiones que sí tienen que recordar. Tengo que colocar el nombre de la persona quien escribió ese prólogo, prefacio, introducción. Tengo que especificar qué es, si es una introducción, si es un prólogo, si es un prefacio. Tengo que colocar el título completo del libro. Tengo que colocar el autor del libro y todos los demás datos y solamente fijarme si los números están en numeración romana, colocarlos, o en su defecto colocar los números arábigos si en dado caso, perdón, no están los números romanos, porque en muchas ediciones aparecen con número arábigo, pero en otras aparece con números romanos. Más en las ediciones antiguas está con números romanos. En las nuevas, por lo general, aparecen números arábigos. Y si lo voy a utilizar por una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta vez, coloco solamente el nombre de quien escribió ese prefacio, prólogo o introducción, especifico qué es, si es introducción, si es prefacio, si es prólogo, y solamente las páginas que estoy consultando por una segunda vez. Entonces aquí, si se dan cuenta, ya empieza a cambiar los datos que tengo que colocar la primera vez y si lo utilizo por segunda vez. Aquí, patojos, tienen que estar muy atentos porque, como les digo, cuando su asesor revisa el trabajo y ve las fuentes bibliográficas, en definitiva, se va a dar cuenta que consultaron la introducción por una segunda vez. Entonces ya vas a ver, es la introducción de X libro. Entonces sí tenemos que tener estos datos en cuenta, corazones. Aquí ya no es que se nos complique, pero sí empezamos a tener un poquito de más datos a recordar, pero pues el manual siempre está ahí y entonces lo podemos consultar en cualquier momento. Bueno, otra fuente bibliográficas o fuentes bibliográficas que ustedes van a usar de una forma constante y estas constituyen, me atrevo a decir, el 85% de las fuentes bibliográficas de su trabajo precientífico. Es aproximadamente un 85%, porque el otro 15% tienden a utilizar fuentes físicas. En algunos casos, en otros casos constituye un 95% y un 5% de fuentes físicas. Y en otras ocasiones, porque nos ha pasado en este año con los precientíficos, realmente se utilizó en un 100% las fuentes digitales. Para las fuentes digitales, la forma en que se coloca la bibliografía es un tanto diferente. Entonces aquí, por favor, necesito toda la atención posible del caso, porque pues en su mayoría ustedes van a estar utilizando este tipo de fuentes bibliográficas. Bueno, la primera fuente y la más cercana que tenemos son los libros electrónicos. Los libros electrónicos, por lo general, algunos
se pueden descargar de forma gratuita y otros se se descargan en formato PDF o son de pago, pero hay en formato PDF y hay en formato para las famosas Kindle. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de colocar nuestra bibliografía, porque hay que especificar si es en edición PDF o si es en formato para Kindle, por favor. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros asesores desean consultar esa fuente. Y si es formato para Kindle, el asesor tendrá que buscar el formato en PDF para poder consultar. Por esa razón se pide que se especifique. O ya se sabe, es formato para Kindle, es formato PDF. Entonces, lo que se coloca para un libro en formato PDF es el título del autor, el título del autor, perdón, el nombre del autor, el título del libro, luego dónde fue publicado, la editorial, el año y se especifica edición en PDF, edición para Kindle y el capítulo que estoy consultando. Pero ojo, no todas las ediciones PDF traen estos datos. Entonces aquí voy a buscar aquí en el navegador, permítanme, vamos a ver, aquí está. Lo voy a ejemplificar con este libro y ahorita les voy a compartir esta pestaña. Muy bien, ahorita la estoy compartiendo. En línea, yo acabo de buscar este PDF. Voy a verificar que tenga los datos que me piden. Aquí están. Hay algunas ediciones en PDF donde tienen esta ficha bibliográfica, que si se dan cuenta está en formato Chicago. Entonces, si tienen esta ficha bibliográfica, puedo obtener los datos que me piden, ¿sí? Por ejemplo, si me están pidiendo la ciudad, la casa editorial, el año. Entonces, verifiquemos. Aquí tengo la casa, el país, que sería San José, Costa Rica, la imprenta o la casa editorial y el año. Entonces, esto sí lo tenemos que buscar, chicos, en los libros en PDF que utilicemos. Si no lo tienen, tendríamos que buscar otra edición en PDF. No podemos omitir estos datos, tampoco podemos inventarlos, porque los asesores tenemos la obligación de chequear las fuentes bibliográficas que ustedes nos presentan. Y créanme que en su mayoría chequeamos esas fuentes bibliográficas. No se admiten fuentes que no tengan esa veracidad. Entonces tampoco es bueno inventarme el país, inventarme la editorial e inventarme el año. Si su asesor lo busca y no lo encuentra, ya balines, patojos, chipilín, como dicen ustedes. Y tenemos que especificar que es un recurso en PDF. Entonces regresamos aquí a las normas Chicago, especifico que es una edición en PDF o si es un formato para Kindle, colocaría edición para Kindle o edición en PDF y ya el capítulo que estoy consultando. Si lo voy a consultar por una segunda vez, solamente coloco el apellido del autor, coloco el nombre del libro y el capítulo que estoy consultando por una segunda, tercera o cuarta vez. Esto es cuando yo logro descargar en definitiva el libro, cuando lo logro descargar y lo voy a ir consultando. Pero ¿qué pasa si consulto un libro de una página del cual no me permite descargarlo? ¿Qué es lo que tengo que colocar o qué es lo que tengo que hacer? Bueno, para un libro consultado en línea, de esos famosos repositorios que existen, ¿cómo lo tengo que hacer? Bueno, suponiendo que este libro
que estamos consultando no está para descargar. No lo puedo descargar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, primero veo los datos que me están pidiendo. Tengo que colocar nuevamente el nombre del autor, coloco el nombre del libro, entre paréntesis, nuevamente busco los datos solicitados, que es el país, el estado, provincia, donde se editó, la editorial, el año, pero coloco el enlace de donde estoy consultando ese libro. Pero ojo con esto, chicos. Si, por ejemplo, estoy consultando este libro y la página me tira a este enlace, pero no lo puedo descargar, no vayan a colocar el enlace de extensión hacia el PDF. Por favor, ese no lo vayan a colocar, porque fíjense que cuando se consulta no es válido, sale link inválido. Entonces, ese no lo vayan a colocar. Truco. Me avisan si ven. Truco. Se posicionan en estos 3 puntitos, le dan un clic y ya les aparece el enlace original. Entonces ustedes los que tienen que colocar es este enlace. Ese es un truquín ahí. Entonces, por favor, digamos que este atajo, ténganlo en mente, y esto les va a servir no solo para libros que no se pueden descargar, sino que también para páginas que consulten o repositorios donde ustedes no tienen acceso al enlace, pues esta es forma de obtenerlo. Entonces solamente recuerden, se posicionan sobre estos 3 puntitos verticales y solo le dan un clic, y aquí es fácil, solo con clic derecho le damos copiar dirección del enlace y listo. Y esto es lo que tendríamos que estar colocando aquí. Otra sugerencia que les doy es que no solo coloquemos el enlace, sino que también coloquemos la fecha en que accedimos a ese documento. Esto se los aconsejo porque constantemente las páginas se están actualizando, unas con más constancia, otras con menos, pero les aconsejo que sí coloquen el día que accedieron a esa página. Entonces, eso lo pueden hacer tal como está aquí el ejemplo. Aquí hay 2 autores, podemos colocar el nombre de los 2 autores, colocamos el título del texto que estoy consultando, el país, la casa editorial, el año, y colocamos acceso. Se puede colocar de 2 formas. Acceso el 28 de febrero de 2010 o último acceso el 28 de febrero de 2010. Cualquiera de las 2 formas es válida. Yo les aconsejo que lo colóquenlo patojos. Pueden, como les digo, de cualquiera de las 2 formas, y después colocan el enlace corazones. Colocan el enlace, el HTTP, el URL completo. Hay aplicaciones que nos abrevian los URLs, pero estas no se las aconsejo. Aquí se necesita que coloquemos el enlace tal cual, el enlace completo. Y otra cosa, como aquí ya empezamos a trabajar con enlaces, les recomiendo que verifiquen que los enlaces se mantengan activos. Esa es una recomendación que les doy. Verifiquen que los enlaces se mantengan activos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces sus asesores a la hora de revisar van a querer consultar. Si el enlace no está activo, entonces esa fuente bibliográfica en definitiva ya no se las van a valer. Entonces procuren que el enlace siempre esté activo. Y por otra razón también, cuando están ustedes en la presentación del precientífico, en su exposición,
siempre se pide que se incluyan la bibliografía, las bibliografías principales o prácticamente donde ustedes obtuvieron un 75% de la información de su trabajo. Entonces, ahí se pide que el enlace esté activo. ¿Por qué? Pasó este año, el mismo director general y un asesor le dijo al alumno, ingresemos al enlace, vamos a comprobar tu bibliografía. Y pues lamentablemente el enlace estaba activo, pero la información de la página era errónea. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado, corazones. Esta es una recomendación que les doy. Y si vamos a utilizar la información de este texto por una tercera, cuarta, quinta vez, colocamos solamente el apellido de los autores, el título del libro y pues colocamos el capítulo o las páginas que estamos utilizando, nada más, porque automáticamente sus asesores van a saber que es la misma bibliografía y que ya tienen el enlace colocado una vez y que lo pueden consultar. Bueno, luego vamos a pasar a lo que son los artículos de revista, pero eso lo vamos a estar trabajando la próxima semana. Me voy a quedar aquí y solamente necesito corroborar la asistencia nada más. Entonces vamos a ver, Dieguito Alegre, ¿alguien sabe qué le pasó a Dieguito Alegre? ¿Alguien sabe, chicos? ¿Dónde anda Dieguito Alegre? Bien, José Pablo. Miss, fíjese que Dieguito Alegre tiene mal el internet. Ok, entonces yo lo voy a reportar porque ya me lo han dado ya lo han colocado varias veces. Paolita sí está, Carlitos también, Josué también, Víctor también, Sammy también, Paula no se conectó, Raulito sí estamos, Eu también, Jimenita también, Mr. Hurtarte también, Richie, ahí estamos, Javi, Dan, aquí estamos, Richelle también, Molinita, Nati Fuentes, hoy sí no se me conectó, Natalia Fuentes, bien, Nati no está, permítanme, Adrián, te vi conectado, Adrián, aquí estamos, Dieguito Reyes también, Roches también, Santi también, Leilani también, Isa también, Toli también y Trabanino. Muy bien, corazones. Entonces, nos estaremos viendo de nueva cuenta, mis amores, el día lunes, pendientes, más que todo, recuérdenles a sus papis, estar pendientes de la plataforma de Edu, pues que por ese medio se estará dando información y en cuanto yo la tenga, también pendientes del grupo, porque yo ahí también se las posteo. Tengan un buen fin de semana largo. El lunes seguiremos trabajando con las normas Chicago. Adiós, mis amores. Adiós, Miss. Dios mío, feliz día.